presento a través de la alfombra roja la presencia de la maestra Majo Alanís, actriz, directora y docente de teatro, mi amiga, mi colega, mi charolastra, que nos va a realizar una invitación para una obra de teatro buenísima que estará presentando esta semana. María José Alanís Castro es originaria de Granja San Isidro, Puebla. Es artista e investigadora escénica, crítica teatral, promotora cultural y mediadora de lectura. Es egresada de la licenciatura en Arte Dramático por la UAP, con estancias académicas en la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM y en la Universidad de Santo Tomás. Coordina proyectos artísticos y culturales en el colectivo Huitzil Urbano y Radical Colectiva Escénica. Es docente de artes escénicas en los talleres de iniciación artística Pedro Pérez Palou de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla. Fue jurado en la convocatoria de producción teatral de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro en el 2025. Colaboró en la muestra crítica en las ediciones 41, 43 y 44 de la Muestra Nacional de Teatro y colabora como crítica en plataformas como Voy al Teatro y Puerta Escénica. Ha participado en espacios de diálogos, en proyectos creativos, formativos y de investigación con instituciones como el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades La Casa del Sordo, el Congreso Nacional Indígena, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Puebla y los programas nacionales estratégicos de la Secretaría de Ciencia y Humanidades, Tecnología e Innovación del CECITI. Su formación abarca defensa de derechos humanos, narrativas barriales comunitarias, transdisciplina, cultura de paz y diversidad. ¡Qué trayectoria tan impresionante! ¡Qué formación! ¡Qué estilo! Única en su tipo, Majo Alanís. ¿Cómo estás, Majo? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, patitas. Estoy muy emocionado de tenerte acá porque me pareces no nada más una artista súper interdisciplinaria, transdisciplinaria, sino que además me parece que tienes una filosofía y una perspectiva muy importante de lo que es el arte y de cómo debemos compartirlos con una comunidad. Yo ya te conozco, sabes que soy tu fan, pero quiero que la gente también te conozca un poquito más y que les cuentes cómo es tu acercamiento al teatro, cómo empiezas esta carrera artística tan maravillosa y qué es lo que has aprendido en este maravilloso camino. Pues la verdad es que yo empecé, siempre cuento la historia y digo, yo empecé muy chiquita en el teatro. Yo recuerdo que la primera vez que vi una obra fue en el Teatro de la Ciudad, como a los 7 años, y vi El gato con botas, ¿no? Y fue así como la cosa más hermosa que yo haya visto y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, la verdad es que mi camino teatral empezó alrededor de los 8 o 9 años. Empecé pues básicamente haciendo teatro en la calle, ¿no? Con mis amigos, con mis amigas, con un grupo de teatro en ese momento que se estaba formando con niños, niñas y adolescentes, y empezamos a hacer obras en la calle. Empecé a formarme en los cursos de verano de Espacio 1900. Claro. Ahí empecé en los cursos de verano y poquito a poquito, la verdad es que son experiencias que cambiaron mi vida, ¿no? Como en este sentido de lo que dices de lo comunitario, de lo colectivo, de lo bien que se siente crear en conjunto, las obras que montábamos las presentábamos durante Semana Santa, en la quema de toritos, en el barrio del artista. Entonces, pues sí, siempre fue como una experiencia muy bonita estarse formando con amigos y amigas, porque cuando era pequeña lo veía como con la diversión y el cariño por las personas que creábamos, y pues poco a poco me di cuenta de que algo había en mí ahí que quería explorar más desde la actuación y decidí meterme a estudiar la carrera técnica ahí en Espacio 1900. Y yo siempre he sido muy asidua de ir a ver obras de teatro, ¿no? O sea, más que crearlas, empecé también como espectadora. Simultáneamente, mientras creaba teatro con mis amigos en el grupo, iba a todos los festivales que había en Puebla en ese momento. Me acuerdo del Festival Héctor Azar, del Festival Internacional Puebla, de estos festivales que traían de las muestras estatales cuando habían. Entonces yo siempre fui al teatro cada vez que había programación. Recuerdo que mi mamá apenas salía de la secundaria, ni cambiada ni comida, y ya me iba al teatro. Con y todo entonces, y uniforme. Sí, con todo y uniforme. De hecho, hay una foto ahí que colgué en mi Face, porque de verdad con todo y uniforme llegábamos a las obras, pero porque a mí me gustaba mucho ver toda la programación que había, muy nutrida de colectivos y compañías internacionales. Venían de Francia, venían de Alemania, Entonces, toda esa formación que fue simultáneamente de creación, pero también de expectación, hizo que mi camino
dentro del teatro se orientara hacia la crítica de teatro, pero Ujú. también hacia la creación escénica, ¿no? Entonces, ya después de la carrera técnica, llegó un momento de elegir la carrera. Yo estaba ante literatura porque también me gusta mucho el tema de la mediación de lectura, etcétera. Pero decidí que iba a estudiar arte dramático y me metí a la licenciatura y bueno, de ahí para acá ha sido estar creando constantemente, estar reflexionando sobre el propio quehacer que yo tengo y con mi colectiva. Así, así. Me encanta tu formación y tu perspectiva porque además eres como creadora profesional, pero también eres una espectadora profesional, así de, me gusta tanto ir al teatro que me quiero dedicar a eso, quiero ir a ver un chorro de obras, quiero dedicarme a hablar con la gente de las obras de teatro que voy a ver, y creo que a veces a la banda se le olvida un poquito esa parte, ¿no? Como lo decía Peter Brook, es importantísimo el actor, pero también es importantísimo el espectador, sin público no hay teatro, y a veces nada más nos quedamos en, no, que se haga más teatro, que los actores, que las compañías, bueno, meterle gente al teatro también es importantísimo, y qué mejor que con esta labor que realizas tú como crítica, escribiendo reseña, invitando a la gente a que asista a las salas y además dándole tu perspectiva de espectadora profesional, ¿no? Y quién sabe cuántas obras de teatro has visto. Yo te veo muchísimo en el teatro, o sea, cuando voy a ver una obra de teatro, normalmente nos encontramos, ¿no? Por ahí. Y además me encanta esta perspectiva que tienes, que es completamente callejera, completamente comunitaria, ¿no? Porque a veces la palabra teatro puede ser un poquito tramposa, como de que el teatro pertenece al teatro. Pero a mí me parece que antes que el teatro pertenece a la calle, ¿no? A la gente, a los barrios, a las comunidades. Y ya que tocamos este tema, me gustaría que nos brincáramos para hablar de tu colectiva, de la que formas parte actualmente y con la que estás desarrollando esta nueva obra de teatro. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo surge? ¿Y cuáles son los principales valores o los principales objetivos que tienen como grupo? Pues un poco en relación a lo que dices respecto a la crítica y a la expectación, Ujú. hay una frase que me gusta mucho de Augusto Boal, que es más bien conocido, es un autor brasileño que hace una sistematización de un trabajo sobre teatro del oprimido, teatro de las personas oprimidas, eh, y dice, todos podemos hacer teatro, incluso los actores, ¿no? Todos, no, todos podemos actuar, incluso los actores. En todos lados se puede hacer teatro, incluso en los teatros, ¿no? Entonces esa frase para mí fue así como la entrada de lleno a estos espacios donde el teatro no se concibe en un espacio teatral, sino más bien en la calle, con la comunidad, con los vecinos, con las vecinas, a este suerte como de teatro comunitario que durante la licenciatura no se ve, digamos, ¿no? O sea, el Es teatro que no es lo que... mismo, ¿no? El teatro en las universidades que el teatro en las calles. Sí, justo, justo. Y creo que ese contexto que yo tuve de mi formación teatral, sumado a mi estancia académica en la UNAM, Ujú. y con obviamente también los contenidos y los conocimientos que aprendí durante la licenciatura, me llevaron a ese camino de un teatro más marginal, un teatro, Ujú. decimos nosotras en la colectiva, un teatro disidente, ¿no? Un Claro. teatro que dice nos posicionamos desde otros lugares para hacer teatro con lo que ya sabemos y con lo que nosotros vivimos diariamente en la vida, ¿no? La vida antes del teatro, dicen las Medeas, Ujú. ¿no? Pero bueno, en relación a la colectiva, nosotros, nosotras nos reunimos alrededor de diciembre de 2023, ya llevamos casi 3 años trabajando juntas. Inicialmente fue justo a partir de mi regreso de la estancia académica de la UNAM que yo decidí montar una obra como directora, eh, y llamé a algunos amigos, amigas que conocía de mi generación de la licenciatura. Estrenamos esa obra que fue una adaptación de un cuento de Heraclio Cepeda que se llama Patrocinio Tipa. La obra se llamó Ánima de Vago y empezamos a partir de ahí empezamos a trabajar juntas precisamente porque muchos de nuestros procesos tienen que ver con la investigación-creación, la Ujú. investigación-acción participativa, la cuestión de la transdisciplinariedad, salir un poco del lugar común del teatro como esta división entre espectador y público, sino empezar a hacer procesos más participativos y Ujú. comunitarios y colectivos. Entonces empezamos a leer mucho y a sabernos mucho de referentes de teatro latinoamericano, Ujú. Mapa Teatro, Teatro Ojo, Lagartijas Tiradas al Sol, Yuyashkani, ¿no? Empezamos a leer mucho sobre cómo se estaba haciendo teatro en México y en Latinoamérica.
y encontramos la creación colectiva, ¿no? Ujú. El performance, el teatro comunitario, y todos estos procesos que van de la mano con eso, ¿no? Los activismos, las luchas sociales, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a converger en esas ideas de querer hacer un teatro más social, un teatro que trabajara con un discurso que no solo fuera como el entretenimiento, porque si Ujú. bien algo que nos gusta, sí es, a mí me gusta mucho ir a ver pues musicales o espectáculos, pero para, digamos, los procesos de creación nos llevaron hacia ese lugar, necesariamente hablar de cosas que nosotras considerábamos urgentes, necesarias, importantes, y se formó un equipo muy bonito y muy diverso, ¿no? De personas que no solamente somos actores y actrices, sino investigamos, hacemos producción, gestión cultural, iluminación, mucho técnico. Entonces nos configuramos en ese año y a partir de eso empezamos a crear varias obras, ¿no? Obras que hablaron sobre el cáncer de mama, obras que hablaron sobre la cuestión de las tecnologías, la cuestión de la intergeneracionalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los mantras ahí, de los valores, me decías, que tenemos en la colectiva es: la obra es sobra del proceso. Sobra del proceso. La obra es lo que, sobra lo del que proceso. quedó. Es lo que quedó, es lo que quedó porque para nosotros queremos privilegiar el proceso que Claro. nosotros tenemos a nivel creativo, porque se experimentan muchas cosas, pero también a nivel de investigación y de relación con los territorios o con las comunidades con las que trabajamos. Porque nosotros nos consideramos una pequeña comunidad, pero también formamos parte de otras comunidades en donde hacemos procesos de investigación, acción y de participación social, ¿no? Entonces, esas son como ahí los valores. Desde la creación colectiva nos gusta crear siempre. Normalmente prescindimos de un texto escrito, digamos como de una dramaturgia. Ujú. Nos gustan más bien como los procesos experimentales, de laboratorio, etcétera. Pero por eso decimos que la obra es obra del proceso, ¿no? Y esta obra no es la excepción. Ay, qué buena onda. Qué chido que mencionas todo esto porque creo que muchas veces el espectador ocasional, porque no es lo mismo nosotros que vivimos en el teatro, que la gente que va de vez en cuando puede quedarse a lo mejor pues con la obra chistosa, con el musical de Broadway, con este teatro comercial que viene de vez en cuando, con los actores chilangos que salen de gira, ¿no? Y que pues sí es parte del teatro, pero es la punta del iceberg. Este es un teatro que está muy investigado y que no obedece directamente a las modas extranjeras, sino que está hecho a partir de las necesidades inmediatas de una comunidad, y eso lo hace que dialogue de una manera mucho más directa con el público y también con los creadores y con el proceso. Majo, cuéntanos de esta obra que estarás presentando el día lunes, de qué se trata y por qué todo mundo tiene que ir a verla. Bueno, la obra que vamos a presentar tanto hoy más tarde. Hoy también. Hoy también tenemos función. Hoy y luego el lunes. Exactamente. Ok. Se llama M en el fin del mundo y fue acreedora al programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Puebla en el año pasado, 2025, en la categoría de dirección, jóvenes creadores, y habla sobre 3 ejes fundamentales: el ciberespacio, la sexualidad y la adolescencia, o las adolescencias. Sigue la historia de 5 personajes. Es una obra de teatro silente, de teatro físico silente, es decir, no hay un solo texto dialogado en escena. Todo acción. Es puro teatro físico, pura acción. De duración aproximada de 50 minutos aproximadamente. Y sigue la historia de estos 5 personajes que habitan lugares comunes y situaciones comunes durante esta etapa de la vida, como son la escuela, los 15 años, el salón de clases, la casa. Y bueno, también atraviesa espacios íntimos de reflexión y de introspección de uno mismo, ¿no? En conflictos con el ser, de la identidad, de la configuración de la sexualidad y de las relaciones interpersonales. Y básicamente eso lo definimos como escenas que son paisajes de los territorios complejos de la adolescencia, ¿no? Al ser teatro físico silente, sí hacemos, bueno, durante el laboratorio tuvimos la oportunidad de explorar múltiples lenguajes del cuerpo, desde el performance, el clown, los viewpoints, ¡Órale! Laban, teatro del oprimido. Y bueno, cabe decir también que es importante que este proceso, como es la sobra de un proceso, se realizó también en colaboración con 2 secundarias del sur de la ciudad. ¡Órale! Hicimos un proceso ahí colaborativo, colectivo y comunitario,
en donde muchas de las cosas que rescatamos son parte de un archivo personal de los creadores escénicos, pero también de las adolescencias que hoy están habitando el sur de la ciudad. Me encanta. Majo, ¿dónde, cuándo, a qué hora, cuánto cuesta? Ambas son entrada libre, completamente Buenísimo. gratuita. El día de hoy, 26, vamos a estar en el Centro de Bienestar Social Xonaca por parte del Festival Noches de Barrio. Y va a ser a las 7 de la noche. Y después de eso habrá un conversatorio sobre la obra. Ah, No se lo bien. pierdan. Y el 29, que es el día lunes, vamos a estar, igual, entrada completamente gratuita, en el Teatro de la Ciudad a las 6 p.m. El acceso es a las 5:30, entonces los esperamos ahí. Perfecto, ya se la saben, tienen dos opciones, el día de hoy y también el día lunes se presenta esta buenísima obra y hoy además con conversatorio para que le rasquen y puedan desmenuzar toda la carnita que tiene esta sobra del proceso. Majo, ¿cómo te puede encontrar el auditorio en redes sociales a ti y también a tu colectiva? Yo estoy en Instagram y Facebook como Majo Alanís, con acento en la I, Majo Alanís. Y estamos en Instagram y Facebook como Radical Colectiva Escénica. Muchísimas gracias, Majo. Qué honor contar con tu presencia aquí en Factor Radio y ojalá que vengas a visitarnos muy pronto. Te agradezco un montón, además que me hayas traído mi programa de mano completamente impreso, completamente análogo, laminado, hermoso, papel de alto gramaje, a color. Soy feliz. Me choca que sean los programas de mano ahora todos en digital. Yo extraño el papel, extraño lo físico y le vamos a buscar por aquí un lugar muy especial. Ahí lo tienen, queridos amigos, la invitación de Majo Alanís a su obra M en el fin del mundo para que no se la pierdan aquí a través de la alfombra roja de Factor Radio, donde decimos las cosas como son.